Buenos días, jóvenes. Aquí estoy para que comencemos en esta nueva experiencia, ¿verdad? Esta nueva plataforma que va a ser de mucha utilidad tanto para nosotros los maestros como para ustedes estudiantes. Así no vamos a seguir perdiendo clases, vamos a estar aquí contactándonos de forma virtual. O ahorita pues puede ser que las cosas no salgan tan bien porque estamos experimentando, estamos, ¿verdad? Mejorando esto, tratando siempre de llevarles calidad a ustedes. Así que la promesa es que cada día esto va a funcionar mejor. Y voy a comenzar el tema, ¿verdad? Con lo que es la investigación histórica. Como ustedes ya saben, estos son temas que están en su sílabo. Ustedes ya conocen cómo está la calendarización, ya saben, hay una planificación también a la cual pueden ustedes ir, verla, y que esta es una continuidad de los temas que estamos viendo. Entonces vamos a ver los objetivos de este tema. En primer lugar, vamos a analizar las fuentes de la historia y su importancia, ¿verdad? Como segundo objetivo, vamos a seguir, analizar las teorías de la historia. Y el tercer objetivo, que es valorar la importancia de la historia como una ciencia para la solución de los problemas sociales, políticos y económicos de la humanidad. Porque la historia como ciencia, esa es su función, solucionar problemas de la humanidad, dar ideas, dar soluciones, como todas las ciencias. Por eso es que la historia es una ciencia. Continuamos, jóvenes. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre el concepto de historia. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos haciendo ejercicios para que ustedes mismos estructuraran un concepto de historia. Y llegamos, ¿verdad?, a la conclusión la semana pasada que la historia es ciencia porque además de que utiliza el método científico, utiliza otros métodos para llegar a lo que anteriormente hablaba de dar soluciones a los problemas de la humanidad. Y que la historia estudia el pasado de la humanidad con el fin de comprender el presente y así de esa manera poder hacer proyecciones a futuro. No seguir los humanos repitiendo los errores del pasado, porque la historia para eso nos sirve, para no repetir los errores del pasado. Aspectos importantes a mencionar, jóvenes. El primer paso de la investigación histórica es la elección de un hecho histórico significativo. Eso no quiere decir que solo las cosas importantes hacen historia, no. Todos los seres humanos hacemos historia. Lo que sucede es que hay eventos a nivel mundial que conmocionan a la humanidad, que traen cambios a la humanidad y que entonces esos son los que se escriben y que marcan épocas, marcan etapas en la historia, ¿verdad? También el historiador o la historiadora debe reunir los materiales que son objeto de estudio, los debe de clasificar, los debe comparar y los debe interpretar, ¿verdad? O sea, no es nada que se hace en desorden. El historiador nunca debe reflejar sus creencias en los resultados de una investigación. Debe estar al servicio de la verdad. ¿Por qué? Porque el investigador debe ser objetivo. Aunque la investigación que el historiador haga no esté de acuerdo a lo que él pretendía en un principio, lo que él pensaba, lo que su hipótesis arrojaba, él debe aceptar esa verdad, ¿verdad? Porque tiene que ser objetivo en todo momento en su investigación. Continuamos. Ahorita en la diapositiva podemos ver una imagen. Esa imagen es de un filósofo griego llamado Heródoto. Heródoto es considerado el padre de la historia. ¿Por qué? Porque fue un filósofo apasionado, porque hacer historia no es fácil. Para hacer historia hay que investigar, ¿verdad? Hay que meterse de lleno en la investigación. Y este hombre era un apasionado. Él escribía todo lo que sucedía en su época, ¿verdad? Él apuntaba todo lo que sucedía y entonces por los aportes que Heródoto dejó se le considera como el padre de la historia. Aquí tenemos también otra imagen, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver que no es un trabajo fácil hacer historia, que hay que consultar muchas fuentes, ¿verdad? Que hay que leer, porque hay que consultar ya sean fuentes directas como fuentes indirectas, lo que yo les voy a explicar más adelante.
Ustedes pueden ver en la otra diapositiva, ¿verdad? El trabajo de campo que está haciendo este investigador, este historiador, tratando de descifrar unos jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Todo el trabajo que desempeña un historiador no es fácil y siempre debe estar sujeto a la objetividad. Continuamos. Técnicas de la investigación histórica. Como toda ciencia, la historia hace uso del método científico para la investigación histórica, aunque por la naturaleza de las ciencias sociales también se utilizan otras técnicas de investigación. Jóvenes, cuando se hacen ciencias naturales, podemos trabajar en un laboratorio y el objeto de nuestra investigación podemos pesarlo, podemos textearlo o podemos tenerlo en un laboratorio guardado. Pero cuando trabajamos con seres humanos, no podemos hacer eso. Tenemos nosotros que hacer otro tipo de técnicas, aplicar otro tipo de técnicas, ¿verdad? Porque cuando se trabaja con humanos hay que aplicar otras técnicas. Pero, repito, por ser una ciencia, la historia siempre utiliza el método científico. Entre estas técnicas que aplican las ciencias sociales y la historia la aplica mucho es la encuesta. La encuesta, ¿verdad? Son preguntas que se hacen para conocer hechos del pasado o tal vez hechos de historia muy reciente, porque la historia puede ser historia pasada o de historia muy reciente. Entonces se aplica una técnica que se llama la encuesta, que son de preguntas cerradas. También tenemos otra técnica que se llama el cuestionario. El cuestionario te da más oportunidad de preguntas abiertas donde la persona se puede expresar y es ahí donde utilizamos lo que la semana pasada estábamos retomando, que era la historia oral. Cuando preguntamos a una persona sobre un tema, ¿verdad? A veces le preguntamos a personas que han vivido 100 años, que qué pasó en el tiempo en que ellos vivieron y llenamos un cuestionario, esa persona puede responder de forma abierta en un cuestionario, ¿verdad? Es otra técnica. También tenemos otra técnica que se llama el trabajo de campo. Como le dije anteriormente, el investigador en historia no puede encerrar a las personas, no puede encerrar los hechos históricos en 4 paredes. Tiene que salir al campo de estudio, tiene que ir a investigar. Si yo voy a investigar las ruinas mayas y la civilización maya, tengo que ir a una ciudad maya. Si voy a investigar la historia egipcia, tengo que ir a Egipto, ¿verdad? No puedo. En historia así es. Si quiero investigar una cultura X, tengo que salir al campo de estudio, ¿verdad? En historia no se puede utilizar solo el método científico. Tiene que utilizarse otras técnicas que son muy importantes en la investigación. Continuamos, jóvenes, con la siguiente diapositiva. Tenemos fuentes de la historia. Las fuentes de la historia funcionan como un puente entre el historiador y el objeto de su estudio, ¿verdad? Entre las fuentes de la historia podemos mencionar las siguientes. Fuentes directas son aquellas que fueron producidas directamente por el ser humano y que corresponden a una época o periodo determinado. Entre las fuentes directas tenemos las fuentes escritas, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, crónicas, cartas, biografías, contratos, diferentes formas de periodismo, documentos oficiales del Estado, testamentos. Tenemos las fuentes materiales, como ejemplo tenemos fósiles, edificios, monumentos, monedas, utensilios, armas, y hay muchas más que mencionar, jóvenes. Tenemos fuentes orales, ¿verdad? Ejemplo, el folclore, los cuentos, las leyendas y los mitos que nos aportan mucho, ¿verdad? Porque tiene que ver con la tradición oral. Las fuentes audiovisuales, el ejemplo, las películas, fotografías, videos, documentales. Ustedes saben que hoy en día han habido eventos que han conmocionado a la humanidad como guerras, que las hemos podido ver por televisión, en directo, ¿verdad? A través de la televisión podemos ver guerras que han sucedido hace 20 años, hace 15 años. Entonces, hoy en día podemos nosotros accesar a fuentes audiovisuales que dan evidencia, ¿verdad?, genuina de lo que ha pasado en la historia. Tenemos fuentes indirectas. Cuando hablamos de fuentes indirectas, son interpretaciones que otras personas hicieron de los testimonios.
Les voy a dar un ejemplo. Si alguien investigó sobre la cultura romana y esa persona quiere saber más sobre la cultura romana y hace uso de las investigaciones que otras personas hicieron, entonces está haciendo uso de fuentes indirectas, porque no está utilizando la fuente directa, sino que está utilizando las interpretaciones que hicieron otras personas y las interpretaciones de testimonios de otras personas. Esas son las fuentes indirectas. Ahora les voy a hablar un poco sobre las teorías de la historia. Para interpretar la historia han surgido muchas teorías, ¿verdad? San Agustín decía en la teoría teológica de la historia que la historia era producto de la voluntad divina de Dios y que todo lo que ha sucedido, ¿verdad?, desde que la humanidad apareció sobre la faz de la tierra es producto de la voluntad divina y que las guerras, las epidemias, la pobreza, la violencia y todo es porque está predestinado, porque ya Dios así lo quiso y no podemos cambiarlo. Tenemos la teoría determinista de la historia que nos habla que las sociedades han evolucionado y la historia ha evolucionado. ¿Por qué? Porque los recursos, el clima ha determinado cómo vamos a vivir los humanos. O sea que los que no tenemos petróleo, que los que vivimos en climas muy calientes estamos fregados. Porque entonces eso es de ser determinista. O sea que los países desarrollados son los que tienen mayores recursos. La teoría economicista de la historia nos habla sobre que el ser humano ha evolucionado porque siempre ha estado en busca de la riqueza, porque la finalidad es encontrar la felicidad a través de los recursos materiales. Y la teoría dialéctica de la historia es la que nos habla que la humanidad ha evolucionado porque siempre ha habido una lucha de clases, porque los que tienen el poder quieren someter a los que tienen menos poder y que hay una dialéctica entonces entre las clases sociales y un antagonismo entre las mismas clases. Jóvenes, espero que les haya gustado esta presentación. En resumen, ¿verdad? Espero que los objetivos se hayan cumplido, ¿verdad? Hemos visto entonces en un principio, ¿verdad? ¿Qué es la historia? ¿Cuáles son las fuentes de la historia? La importancia de la historia, las teorías de la historia. Y bueno, aquí les queda el material para que ustedes puedan repasar. Muchas gracias por su atención. La asignación que les va a quedar para este día es investigar de qué manera el descubrimiento de la piedra Rosetta ayudó a los egiptólogos en sus investigaciones. Y eso es bien interesante, que investiguenlo. Y les voy a leer las políticas para las asignaciones, que es muy importante. El propósito de la siguiente asignación es dar continuidad al contenido previsto para la clase presencial. Se espera que los alumnos cumplan a cabalidad con lo asignado como en un día regular de clase presencial. Sin embargo, de darse ciertas eventualidades, apagones de luz, fallas en el internet, enfermedad, emergencia familiar, etc., el alumno o el padre de familia deberá comunicarse con el maestro y hacerlo conocer. Jóvenes, les doy muchas gracias por su atención. Ya saben que pueden estar mandando sus comentarios a través del chat. También pueden contactar conmigo a través del correo electrónico. Yo estoy para servirles, ¿verdad? Y les deseo un feliz día, muchas bendiciones y los quiero mucho. Hasta luego.